Antioquía, una de las ciudades más espléndidas del Imperio Romano, hervía de vida, comercio y pensamiento. Era un cruce de caminos donde Oriente y Occidente se abrazaban y chocaban a la vez. Los ecos de los filósofos griegos aún resonaban en los pórticos de mármol, mientras los templos dedicados a Zeus, Artemisa o Apolo perfumaban el aire con incienso y misterio. Las calles estaban llenas de mercaderes, artistas, soldados y peregrinos. Todo parecía florecer bajo el brillo del imperio, pero detrás de esa aparente grandeza, una sombra espiritual se extendía silenciosa. Era un tiempo de esplendor exterior y vacío interior. En medio de ese mundo complejo, nació Teófilo. No se sabe con certeza la fecha ni el lugar exacto de su nacimiento, pero los antiguos lo sitúan en la región cercana al Éufrates, en Siria, alrededor del año 120 de nuestra era. Su familia era pagana, culta, y como muchos de su época, participaba en los ritos tradicionales con una mezcla de fe y costumbre. Desde joven, Teófilo fue instruido en la filosofía helenística, en la literatura griega, en los mitos y en la lógica de los grandes maestros antiguos. Su mente era brillante, su curiosidad insaciable, pero había en él una inquietud que los libros no lograban apagar. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Teófilo? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. De niño, contemplaba los templos y se preguntaba por qué los dioses parecían tan humanos. Se enojaban, competían, mentían, amaban y odiaban como los hombres. Si eran dioses, ¿por qué no eran mejores que los mortales? Esa duda, pequeña como una chispa, fue creciendo con los años. Teófilo no era un rebelde sin causa, sino un buscador de sentido. Su alma, más que su mente, pedía respuestas que la razón sola no podía darle. Mientras crecía, los filósofos de su tiempo, estoicos, epicúreos, platónicos, discutían sobre el cosmos, la materia, el destino. Algunos enseñaban que todo estaba regido por un orden ciego, otros, que la vida era un ciclo eterno sin principio ni fin. Teófilo los escuchaba con respeto, pero algo en su interior le decía que faltaba una pieza en aquel rompecabezas, el rostro de la verdad, una verdad que no fuera solo concepto, sino presencia viva. Cierta tarde, durante una de las fiestas dedicadas a Apolo, Teófilo observó a la multitud arrodillarse ante una estatua dorada, las manos levantadas, los cantos, los sacrificios. Todo aquello le pareció un teatro, no porque despreciara la devoción, sino porque percibía un vacío detrás del oro y del incienso. En el corazón del templo, donde ardía el fuego sagrado, él sintió que ese fuego estaba apagado en su interior. Se preguntó con una mezcla de temor y deseo, ¿y si estos dioses no existen? ¿Y si hay uno que los trasciende a todos? Esa pregunta fue el inicio de su despertar. Teófilo comenzó a estudiar las antiguas escrituras de los judíos, los textos del Génesis, los Salmos, los profetas. Al principio lo hizo por curiosidad, como quien investiga una creencia exótica, pero cuanto más leía, más sentía que esas palabras no eran simples relatos antiguos, sino un eco que le hablaba al alma. Descubrió una noción de Dios completamente distinta, un Dios único, invisible, creador del cielo y de la tierra, justo y misericordioso, que no necesitaba templos de piedra ni sacrificios de sangre, sino corazones sinceros. Una noche, mientras leía el libro del Génesis, Teófilo se detuvo en las palabras, y dijo Dios, hágase la luz. Aquella frase resonó en su mente como un trueno. No era una metáfora poética, era una afirmación de poder, de origen, de propósito. Comprendió que la luz no era solo un fenómeno físico, sino un símbolo de la verdad que ilumina el alma. Él, que había vivido entre las sombras de los ídolos, sintió que esa luz lo llamaba personalmente. Sin embargo, su búsqueda no fue inmediata ni fácil. Había dudas, temores, resistencias.
Convertirse al cristianismo en esa época era un riesgo real. Los cristianos eran vistos como enemigos del imperio, como ateos por negar los dioses oficiales, como supersticiosos por adorar a un hombre crucificado. Pero Teófilo comenzó a observarlos con atención. Veía cómo vivían en comunidad, cómo se ayudaban unos a otros, cómo perdonaban incluso a quienes los perseguían. Había en ellos una serenidad que ningún filósofo podía explicar. Un día, mientras caminaba por el puerto de Antioquía, Teófilo se encontró con un anciano cristiano que hablaba con unos niños. Les enseñaba sobre Jesús de Nazaret, sobre el amor al prójimo, sobre el perdón de los pecados. Teófilo se quedó escuchando a cierta distancia, sin atreverse a intervenir, pero una frase lo atravesó como una lanza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios. Aquello era lo que él buscaba desde hacía años. No una idea, no un concepto, sino una mirada que transforme. Desde ese día comenzó a frecuentar a los cristianos en secreto. Le prestaron los evangelios, y Teófilo los devoró con la pasión de un sediento. En las palabras de Cristo encontró lo que ninguna filosofía le había dado, una verdad que no se limitaba a pensar, sino a amar. Cristo no era una idea, sino una persona viva que hablaba al corazón humano. En sus lecturas Teófilo descubrió algo más, la coherencia entre razón y fe. Para él, la fe cristiana no era contraria a la inteligencia, sino su coronación. Si la razón era la lámpara, la fe era el fuego que la encendía. Así, poco a poco, su mente se rindió ante la evidencia de una verdad que no podía negar. Los antiguos cronistas dicen que su conversión fue fruto del estudio diligente de las Escrituras, que en ellas halló la luz de Dios. Esa conversión no fue un arrebato emocional, sino una transformación profunda, fruto del encuentro entre el pensamiento y la gracia. Abandonó el culto a los dioses, renunció a las supersticiones y abrazó la fe cristiana con serenidad y firmeza. Algunos de sus antiguos amigos filósofos se burlaron de él. «¿Cómo puedes creer en un carpintero crucificado?», le decían. Pero Teófilo respondía con serenidad: «He visto en él la sabiduría que buscábamos. Los dioses de los hombres envejecen, el Dios de los cristianos da vida eterna». Su bautismo fue un acto silencioso, en una pequeña comunidad cristiana. No hubo multitudes, ni música, ni proclamaciones. Solo la paz profunda de quien encuentra lo que buscó toda la vida. Cuando el agua tocó su frente, sintió que una nueva luz nacía dentro de él. Comprendió que no solo se trataba de creer, sino de vivir de otra manera, con pureza, con humildad, con compasión. Después de su conversión, Teófilo dedicó su vida al estudio de la palabra y a la defensa de la fe. Pero aquel momento inicial, su paso de la oscuridad a la luz, marcó para siempre su destino. En su corazón ardía una certeza: el conocimiento sin amor no salva, la fe sin razón se apaga. Por eso decidió unir ambas, como dos alas de un mismo vuelo. Años después, cuando recordaba su vida anterior, decía que la ignorancia espiritual es la más cruel de las cegueras, y que el alma humana, aunque se extravíe entre mil caminos, siempre está hecha para la verdad. Él había sido ciego entre los dioses de piedra, pero la palabra viva lo despertó. Teófilo comenzó entonces a escribir, a dialogar, a enseñar, no para demostrar superioridad, sino para compartir la luz que había recibido. En cada conversación, en cada texto, invitaba a los hombres a mirar más allá de los ídolos, a descubrir el rostro invisible de Dios en la creación, en la conciencia, en el amor. Sabía que muchos se burlarían, que otros lo acusarían, pero eso no le importaba. Había pasado por la noche y conocía el amanecer. En su interior, guardaba una frase que repetía como oración: el que busca con corazón sincero, hallará la luz del Verbo. Y ese Verbo, esa palabra eterna, se había hecho carne también para él, transformando su mente y su destino. Así nació el Teófilo nuevo, no el filósofo pagano, sino el sabio creyente, no el adorador de sombras, sino el testigo de la luz. Un hombre que había conocido la oscuridad del alma, y por gracia, había despertado al resplandor de la verdad eterna. El obispo, el apologista, y la palabra frente al silencio. Cuando la noche cae sobre Antioquía,
y los faroles dibujan siluetas vacilantes en las calles. La ciudad parece guardar secretos que solo el viento conoce. En ese escenario, en la segunda mitad del siglo II, Teófilo ya no es el joven que busca, se ha convertido en el hombre que debe hablar. Nombrado obispo de Antioquía en una época cargada de tensiones, entre la tradición pagana que aún dominaba la vida pública y una fe cristiana naciente que crecía bajo presión, su cargo iba más allá de oficiar misas. Era custodio de almas, intérprete de la escritura y defensor de la verdad en medio del rumor y la sospecha. Las fuentes antiguas sitúan su ministerio episcopal aproximadamente entre los años 169 y 183, y es en ese lapso cuando la voz de Teófilo se vuelve necesaria y peligrosa a la vez. Ser obispo en Antioquía significaba caminar por una cuerda floja. Por un lado, las estructuras del imperio presionaban hacia la conformidad civil, el culto al emperador, el respeto a los dioses tradicionales, la estabilidad pública. Por otro lado, la nueva comunidad cristiana demandaba guía, catequesis y defensa frente a acusaciones, muchas veces injustas, de inmoralidad o sedición. En ese cruce, Teófilo tomó una decisión radical. No se contentaría con la prédica exclusiva al interior de la comunidad, saldría al encuentro de los pensadores, debatiría con los sabios y, sobre todo, confrontaría las absurdas máscaras de la idolatría con la claridad de la palabra. Las páginas de su obra dirigida a Autólico, Ad Autolocum o A Autólico, son el testimonio más vivo de ese compromiso. En un momento donde los conceptos teológicos aún borboteaban en la fe de los cristianos primitivos, Teófilo introduce una formulación que será de gran peso para el futuro. La noción de trias, la tríada o trinidad en sentido primitivo, para hablar de Dios, de su palabra, logos, y de su sabiduría, Sofía. No emplea todavía la fórmula plenamente desarrollada que siglos después será habitual, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sí siembra la semilla que permitirá pensar la unidad y la pluralidad de la divinidad sin caer en la confusión politeísta. Al exponer la tríada en el contexto de los primeros días de la creación, Teófilo busca mostrar que la obra creadora de Dios tiene en sí misma una estructura que remite a la comunión divina. Esta manera de hablar conecta la teología cristiana con categorías familiares del pensamiento helénico, logos, nous, Sofía, pero las transforma radicalmente al situarlas en el misterio del Dios revelado en las Escrituras. El riesgo era grande. Emplear lenguaje filosófico podía ser malinterpretado como acomodación sin profundidad. Proclamar la unicidad de Dios podía sonar a negación de Cristo para mentes que aún no habían entendido plenamente su persona divina. Teófilo caminó ese filo con coraje. No pretendió resolver todos los problemas teológicos del mundo. Más bien, ejerció el oficio del pastor filósofo que sabe leer la Escritura y hablar a los hombres de su tiempo. Su apologética no nació del deseo de vencer en un debate académico, sino de la necesidad de proteger a su rebaño de interpretaciones erróneas y demostrar a los paganos que la fe cristiana no era una superstición marginal, sino una respuesta coherente a las grandes preguntas humanas. La oposición no tardó en manifestarse. Acusaciones, objeciones y burlas llovían desde los pórticos de los templos y desde las escuelas filosóficas. ¿Cómo puede un Dios único convivir con una palabra que actúa y una sabiduría que ordena?, preguntaban algunos. Otros, más agresivos, sugerían que la nueva fe debilitaba el orden social. Frente a esto, Teófilo no se encierra en fórmulas herméticas. Responde con textos claros, con imágenes tomadas de la creación, las lumbreras, los días, la materia, y con una pedagogía que busca iluminar y no sofocar. Su insistencia es siempre la misma. La revelación no está contra la razón, sino encima de ella como un faro que hace visibles las rutas seguras en la noche. En los pasillos de la Catedral de Antioquía, mientras el obispo lee en voz baja los salmos al preparar una homilía, uno puede imaginar su mente repasando argumentos y rostros. La gente que lo escucha, los jóvenes que dudan, los misioneros que parten hacia lugares remotos. Su misión como pastor le exige que transforme la teoría en carne, formar catequistas, reconciliar familias, consolar a los enfermos. La apologética de Teófilo no es una torre de marfil,
es verbo y gesto. Por eso cuando escribe sobre las costumbres cristianas y las acusa de ser malinterpretadas por los paganos, lo hace con ternura reiterada. Explicar, más que condenar, es su respuesta preferida. El rasgo más humano de su obra es quizá la convicción de que toda verdad debe servir a la caridad. Para Teófilo, la palabra que convence es la que cura. El apologeta que solo busca triunfo intelectual corre el riesgo de dejar a los hombres fríos. Por eso, su pluma alterna fuerza argumental y cercanía pastoral. No desea aplastar al adversario, sino invitarle a mirar la luz que él mismo ha visto. Ese equilibrio, entre rigor y compasión, entre discusión y cuidado, hace de Teófilo no solo un autor importante para la historia teológica, sino un modelo de pastor en tiempos de confusión. Al cerrar las páginas imaginarias de este capítulo, la figura de Teófilo permanece suspendida. Es un hombre que ha elegido hablar cuando el mundo preferiría el silencio cómodo. Es un pastor que convierte el argumento en abrazo. Es, finalmente, una voz que no teme decir la verdad aún sabiendo que eso puede costarle el desprecio de los poderosos. En su defensa, la palabra se vuelve instrumento de esperanza, y la esperanza, al mismo tiempo, se vuelve tarea pastoral que exige sacrificio, legado, reflexión, desafío para el hoy. El eco de la voz de San Teófilo de Antioquía no se extinguió con su muerte. Su palabra, forjada entre la fe y el fuego de las persecuciones, permanece suspendida en el tiempo, como una llama que sigue encendiendo corazones dispuestos a comprender que la verdad no se mide por la fuerza del imperio, ni por la aprobación del mundo, sino por la fidelidad del alma a la luz que la habita. En la Antioquía del siglo II, la fe cristiana aún era una semilla escondida, frágil y temida. Sin embargo, Teófilo la hizo brotar en un suelo hostil. En un contexto donde la razón humana se enfrentaba a los misterios de la fe, él se convirtió en puente entre la filosofía griega y la revelación cristiana, entre los mitos del paganismo y la claridad del Evangelio. Su legado no fue solo teológico, sino profundamente humano. Las obras de Teófilo, especialmente su Apología Autólico, no eran simples tratados de defensa, eran cartas que respiraban pasión, dirigidas no solo a un hombre curioso, sino a toda una generación que buscaba sentido en medio de un mundo saturado de dioses y vacío de verdad. En esas páginas, Teófilo habla del Logos eterno, del Creador que se revela a través de la razón y de la fe. Era su manera de decir que creer no era renunciar a pensar, sino abrir el pensamiento a lo infinito. Teófilo comprendía algo que muchos no entendieron hasta siglos después. La fe no es un salto ciego, es una respuesta luminosa. Su defensa del cristianismo no surgía del fanatismo, sino de la contemplación. Para él, el universo entero era una carta escrita por la mano de Dios. Las estrellas, el mar, el viento y la voz del hombre eran fragmentos de una sinfonía que solo podía tener un autor. En su tiempo, los intelectuales paganos ridiculizaban la idea de un Dios único y personal. Los cristianos eran vistos como enemigos del orden imperial, pero Teófilo, con paciencia y sabiduría, respondió con argumentos que desarmaban las burlas. No usaba la violencia de las armas, sino la agudeza del espíritu. Decía, «Muéstrame a tu Dios, y yo te mostraré al mío». Y luego señalaba la pureza de vida, la justicia y el amor como la prueba visible del Dios invisible. En su palabra ardía la convicción de que la verdad no necesita imponerse, basta con ser vivida. A través de su testimonio, San Teófilo se convirtió en uno de los primeros apologistas que lograron unir la fe y la razón como dos alas del mismo vuelo. Él no se contentó con predicar en los templos ni con escribir tratados. Caminaba entre su pueblo, hablaba con los pobres, consolaba a los perseguidos y orientaba a los que vacilaban. No tenía miedo de los filósofos ni de los emperadores. Su fuerza provenía del Evangelio, que veía no como un libro antiguo, sino como una llama viva que debía iluminar cada rincón del mundo. Su figura de obispo no se revestía de poder ni de orgullo. Era un pastor que conocía el nombre de su rebaño. En tiempos donde confesar la fe podía significar la muerte, él animaba a los cristianos a permanecer firmes. Decía que el sufrimiento, cuando es abrazado con amor, se transforma en testimonio, y que la verdad, aunque sea silenciada,
termina siempre por hablar más fuerte que el miedo. Esa visión lo convirtió en un faro para las generaciones que le sucedieron. Su comprensión de la Trinidad, una de las más antiguas formulaciones que conocemos, anticipó lo que más tarde sería el corazón del credo cristiano. Su modo de hablar de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo no surgía de una especulación filosófica, sino de una experiencia viva, la de un alma que había sentido en su interior la ternura del Padre, la cercanía del Hijo y la inspiración del Espíritu. En un mundo donde los dioses eran figuras lejanas, Teófilo habló de un Dios que habita en el corazón del hombre. Donde otros veían mitos, él vio misterio. Donde otros temían la muerte, él halló la promesa de la resurrección. Y sin embargo, su legado no se limitó al pensamiento. Fue un hombre de acción. En medio de las tensiones entre judíos, griegos y cristianos, actuó como mediador, buscando la paz sin traicionar la verdad. Defendió a los huérfanos y a las viudas, promovió la caridad y exhortó a los fieles a vivir con coherencia. Creía que la fe debía reflejarse en las obras, que la palabra sin ejemplo es un eco vacío. Su vida fue una invitación constante a la conversión interior. No pedía al hombre que abandonara su inteligencia, sino que la purificara. No condenaba la búsqueda humana del saber, sino que la orientaba hacia su verdadera fuente. En su visión, el conocimiento y la fe no eran enemigos, sino aliados en el camino hacia Dios. Hoy sus palabras resuenan como un desafío y una esperanza. En una era donde la verdad parece relativa, Él nos recuerda que hay una verdad que no cambia. En un tiempo donde la fe es ridiculizada o reducida a costumbre, Él muestra que creer es un acto de coraje y de razón profunda. En un mundo que teme el silencio, Él enseña que en el silencio se escucha la voz de lo eterno. Su vida, su pensamiento y su entrega se convierten en espejo para todos los que buscan permanecer firmes en medio de las dudas. Teófilo de Antioquía no fue un mártir derramando sangre, pero sí un testigo que dio su vida entera en la defensa de la fe, con la palabra, con el ejemplo y con el amor. Su martirio fue interior, el de la fidelidad perseverante, el de quien no se deja seducir por la mentira fácil ni por el prestigio del poder. Por eso, su legado es más que historia, es un desafío, un llamado a no renunciar a la verdad, a mantener viva la llama de la fe en medio del viento del escepticismo. Teófilo nos enseña que cada generación debe escribir su propia apología, no con tinta y pergamino, sino con la vida misma. Y mientras el tiempo avanza, su voz sigue resonando desde la antigua Antioquía, como un susurro que atraviesa los siglos. Conoce al Dios que te creó, busca la luz que no se apaga, y cuando el mundo te ofrezca 1000 dioses falsos, recuerda que la verdad solo tiene un rostro, porque el legado de San Teófilo no es solo para quienes estudian la historia de la Iglesia, es para cada corazón que todavía busca creer, para cada alma que, entre el ruido y la duda, anhela volver a escuchar el murmullo de lo divino. Así, el obispo de Antioquía sigue hablándonos, no desde los libros antiguos, sino desde la eternidad, y su mensaje, más vivo que nunca, nos invita a mirar hacia lo alto y a despertar,